Bienvenidos a esta nueva emisión de Entre Libros aquí en tu portal RTV. Hoy nos convoca El Laboratorio Interior, la publicación de Estela Maris Maruso, esta argentina directora de la Fundación Vida, que visitó nuestro país para presentar su más reciente publicación y con ella mantuvimos esta amena charla. Mira, yo comencé a trabajar en el año 79, después de haber visto una recuperación asombrosa de un cáncer de mi padre. Y eso fue en el año 79, en el año 86 nace la fundación, con la intención de ayudar a otras personas que también atravesaban crisis severas, tal vez como la de papi o parecida a la de papá, pero no porque él solamente tenía la enfermedad, sino también para acompañar a las familias, ¿no?, que acompañan en el proceso. Siempre, un cuestionamiento muy importante es quién cuida al cuidador, ¿no? Y así comenzó, con la intención de generar programas que ayudasen a las personas a atender las necesidades insatisfechas por ellas mismas y también por la medicina, haciéndolos responsables de crear salud, ¿no? No haciéndolos responsables de que se hayan enfermado en absoluto, pero sí de que ellos tienen un poder importante para poder acompañar en el proceso de su recuperación, habilitándolos con información y con un cierto entrenamiento para que ellos puedan movilizar mecanismos endógenos que ayuden a modificar el curso de la enfermedad. Si bien no todos van a lograr lo que logró mi padre, muchos lo han logrado, de verdad que sí, pero este tipo de programa o este tipo de ayuda siempre mejora la calidad de vida, modifica el tiempo de sobrevida. Odio hablar de tiempo de sobrevida, no hay sobrevida, solamente hay vida, ¿no? Pero les permite vivir mucho más tiempo y mucho mejor. También en casos importantes les ayuda a realzar su calidad de transición, que es un tema que a veces a la gente le asusta mucho hablar de la muerte. Hablamos de tantas cosas y tan complejas, pero de la única experiencia que vamos a experimentar todos sin excepción, de esto no se habla, ¿no? Hay que quitarle el dramatismo también a la muerte, y cuando una persona resignifica su vida y aprende a vivir bien, obviamente que también está muy bien preparado para poder partir. También hay personas que cuando resignifican su vida y comienzan a construir salud y generan como un contraataque biológico a pesar de lo negativo que les está pasando, si pueden lograr una remisión espontánea. Hoy se está estudiando mucho una remisión espontánea. Si bien nosotros no trabajamos para la remisión espontánea, porque hay dos tipos de tratamiento. Un tratamiento que es para la enfermedad y otro tratamiento es el de la experiencia de la enfermedad. Nosotros nos ocupamos del tratamiento de la experiencia de la enfermedad. Si una persona experimenta su enfermedad o su diagnóstico de una manera saludable, obviamente que aportará a ese proceso de recuperación y también va a optimizar el resultado de los tratamientos convencionales que están recibiendo. Esa es nuestra experiencia de tantos años. En realidad yo ya estaba estudiando un poco esta visión más integradora, ¿no? Yo siempre fui una apasionada por buscar un poco más allá. Pero lo hice, en esa época yo buscaba un poco más allá sin estar pasando por una situación difícil. Esta es la realidad. Había interrogantes, ¿no? Había iniciado ese proceso del despertar de la conciencia y estaba ligada a mucha gente, como por ejemplo la doctora Kubler-Ross. Yo ya estaba en contacto con esa mujer gigante, ¿no?, que tanto me enseñó. También con el doctor Carl Simonton, que él partió hace pocos años. Fue un oncólogo especialista en terapia de radiación, que después de hacer muchas investigaciones en el Instituto Nacional del Cáncer con el efecto placebo en aquel momento, él estaba totalmente convencido que si no se atendía el miedo de una persona y el sistema de creencias, eso debería ser considerado como falta de humanidad, porque el miedo y el sistema de creencias realmente hace mucho daño a una persona cuando ese miedo no es atendido, ¿no?, o es reprimido.
porque en muchos casos es reprimido, o sea, hay mecanismos de negación que hacen que uno, en vez de actuar para transformar ese enemigo que se llama miedo en un enemigo digno para poder ayudar en su proceso de transformación, uno sucumbe y el cuerpo no tiene mecanismos naturales para poder enfrentar un miedo imaginario. Para un miedo real está perfectamente preparado, pero no para lo imaginario. Entonces, cuando alguien está sometido permanentemente a ese miedo y a ese miedo se le asocian catástrofes imaginarias, que es como traer un futuro imaginario a un presente, eso ayuda al colapso fisiológico, ¿no? Simon se dio cuenta de esto hace casi 40 años y en aquel momento fue considerado un hereje porque no había evidencia científica, estaba la evidencia clara y objetiva de lo que él veía con sus pacientes y que es lo que hacía el efecto placebo. Pero a partir de ese momento él comenzó a trabajar ayudando a sus pacientes, también con sus tratamientos oncológicos, desde luego. Él no es que dejó de hacer lo que aprendió, ¿no?, a hacer como médico, pero incorporó una visión más integradora. En aquel momento estaba casado con una psicóloga, una brillante mujer también, y el hecho de poder atender juntos a los pacientes los enriqueció mucho, porque él como médico sabía lo que pasaba por el alma de sus pacientes y su esposa también sabía lo que pasaba por el cuerpo de sus pacientes. O sea, no eran territorios separados, ¿no?, que atendían. Bueno, después apareció en mi vida también el doctor Robert Eider, que fue considerado el padre de la psiconeuroendocrinoinmunología, que es el que descubrió que el sistema inmunológico podía condicionarse. Aparece después también la epigenética, aparece también en mi vida la doctora Candice Pert, que ha sido una de las grandes que descubrió las moléculas de emoción. A partir de ese momento ahora sabemos que las emociones rigen nuestra fisiología. Entonces, bueno, todas estas personas que hacían un puente, ¿no?, integraban y tenían una visión obviamente totalmente diferenciada y que atendían esas necesidades insatisfechas por la persona y por la propia medicina, nos inspiraron a empezar a desarrollar nuestros propios programas, ¿no? Y bueno, y así comenzamos. La vida es tan sabia y es tan poderosa que en un segundo te puso de rodillas, y es un antes y un después, ¿no? De esto se trata también, la base del programa o de los programas que la Fundación realiza, porque la palabra debe ser utilizada como recurso terapéutico, y en este caso también hablamos de cómo uno recibe un diagnóstico, ¿no?, la manera en que lo recibe, y si a la manera en que lo recibe se le agrega también un pronóstico condenatorio, es decir, ese es un cóctel letal, porque la tendencia es a sentirse desesperanzado muchas veces y además indefenso. ¿Por qué? Bueno, la medicina es propia al paciente y es propia también a la enfermedad, ¿no? Si ellos no lo pueden curar, esto no es curable. Cuando no debemos confundir la incurabilidad de una enfermedad con la incurabilidad de un paciente. Yo no estoy hábilmente preparada ni tengo interés en ser vendedora de falsas esperanzas, primero porque no existe. La esperanza es la posibilidad de que algo pueda ocurrir. No estamos diciendo que esto va a ocurrir, pero una persona con esperanza puede sostener su vida. Una persona que sale de la consulta médica con la posibilidad de que algo pueda ocurrir puede sostener su vida, y hoy sabemos que puede generar mecanismos bioquímicos que pueden regular procesos fisiológicos que se pueden asociar a detener la enfermedad, lo que nosotros llamamos como un contraataque biológico. En realidad lo que la persona tiene que hacer es cambiar. Si una persona cambia, cambia la percepción de su vida, y la percepción controla la biología. Entonces esto es maravilloso.